Este proyecto hablará sobre los conflictos territoriales en diferentes años, como el antiguo, Edad Media y actualidad. También hablaremos sobre los factores de los conflictos territoriales, como políticos, económicos, culturales y sociales. Los conflictos territoriales han existido desde hace muchos años. Por ejemplo, desde la Edad Antigua, Edad Media y actualidad. Y las principales razones por lo que pasa o pasaba los conflictos territoriales fue porque hubo discusiones entre países para conseguir un territorio más amplio para su nación. Y ocurrían conflictos entre la humanidad. Uno de ellos ocurrió en la Edad Antigua, que se llamó invasión luso-brasileña, en el año 1816-1820, también conocida como invasión portuguesa de 1816. Se creó un conflicto en territorio actual de la República Oriental de Uruguay, la Mesopotamia, Argentina y el sur de Brasil, que obtuvo como resultado de la anexión y ataque de la banda oriental al Reino de Portugal, con el nombre de provincia Cisplatina. Y también hubo muchos más conflictos tras el transcurso de los años. Uno de estos se llamó conflicto de las Islas Kuriles, que ocurrió en la Edad Media. Es el conflicto territorial que enfrentó a Rusia y Japón por la soberanía de las 4 islas. El avance de los imperios rusos y japonés chocó en las islas por el Tratado de Shimoda en el año 1855 entre Rusia y Japón, y después de muchos años surgió un conflicto entre Jalisco y Nayarit por sus conflictos limítrofes. Y al suspender la aplicación de las leyes de Jalisco y Nayarit de más de 20,000 hectáreas y al establecer los límites de los municipios de Mezquitic en Jalisco y el Nayar en Nayarit, ambas entidades se acusaban de adjudicarse terrenos de forma indebida. Y estos problemas corresponden a la Suprema Corte. Estos son los factores de los conflictos territoriales. Factor número 1. Sociales. Se refieren básicamente a la población y cómo se organiza en el territorio, es decir, si se distribuyen en un medio rural o urbano o en qué forma acceden a los recursos naturales para su aprovechamiento. Factor número 2. Culturales. Los grupos humanos mantienen vínculos de identidad y raíces en el territorio en el que habitan y en el que habitaron sus ancestros. Desarrollan un sentido de apropiación y pertenencia a ese espacio. Factor número 3. Económicos, que inciden en los conflictos territoriales. Tienen su origen en la apropiación de espacios para aprovechar los recursos naturales, la mano de obra disponible, el aprovechamiento del territorio para uso comercial, como es el caso del control de las rutas marítimas. Factor número 4. Políticos. Algunos estados reivindican la posesión de territorios sobre una base nacional, étnica o religiosa, lo que pone en riesgo y la población, pues se genera mayor complejidad y aparecen minorías en los territorios. Existe un conflicto territorio avanzado, no se reconoce del triángulo de la frontera. La tensión puede propiciar que los países lleven a cabo diferentes acciones, desde interponer una queja entre la Corte Internacional de Justicia de La Haya en Países Bajos, que se encarga de decidir en los litigios entre estados, hasta enviar tropas a los límites fronterizos o iniciar una guerra. Dependiendo del origen de cada conflicto territorial, las consecuencias se pueden manifestar en un componente distinto del espacio geográfico, aunque recuerdas que todos los componentes interactúan, lo cual hace muy complejo limitar las consecuencias de un conflicto a un solo tipo. Por ejemplo, a escala regional, como es el caso del conflicto del Mar de China. El uso de este territorio como ruta marítima de transporte de petróleo no solo genera consecuencias políticas entre los países que lo disputan, sino que también puede ocasionar daños ambientales
si ocurre un accidente durante el traslado de este recurso energético. Eventualmente un derrame perjudicaría la economía de la población debido a que sería imposible pescar y practicar otras actividades rentables, como el turismo. Las manifestaciones culturales también se ven implicadas en los conflictos territoriales, ya que sitios de patrimonio o lugares de tradiciones ancestrales pueden quedar en disputa, o peor aún, ser parciales o totalmente destruidos. Posteriormente, en el año 2008, se intensifican las hostilidades militares y ambos bandos son acusados por la ONU y otros organismos de cometer crímenes de guerra. En 2009, después del cese de hostilidades, Israel anunció su retirada de la Franja de Gaza, tras una serie de conflictos en la Franja de Gaza en 2012. El Estado palestino es reconocido por la ONU como Estado observador no miembro. Solo 2 estados lo han reconocido: Suecia en 2014 y el Vaticano en 2015. Probablemente si no hubiera la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en los Países Bajos no se pudieran encargar de decidir los litigios entre Estados Bajos. Tal vez si no hubiera creado los avances de los imperios rusos y japoneses, no hubiera chocado en las islas. Quizás si no estuvieran los límites de los municipios de Mezquice, no estuvieran en un conflicto. Gracias a que sí existe, sí se pueden crear litigios entre estados, hasta enviar tropas a límites fronterizos o iniciar una guerra. Gracias a que sí sucedió, las 4 islas estuvieron soberanía. Como sí están los límites de los municipios de Mezquice, sí estuvieron en un conflicto. Porque se dieron los conflictos territoriales y hubo muchas guerras en ellos. Los conflictos se dieron a que algunos países en el mundo ocupaban territorios para hacer sembradíos, casas, otras cosas. Entonces, algunos lucharon por ellos y así se dieron las guerras. Los factores de los conflictos territoriales, porque son importantes. Para los conflictos territoriales son importantes ya que tienen mucho que ver con esta tierra. Ejemplos son sociales, culturales, económicos y políticos. Esos son unos de los que hay. Características del espacio geográfico: localizable, distribución, diversidad, interacción, temporalidad. Gracias a este tema podremos saber cómo se generaban y por qué se generaban los conflictos territoriales. Y este tema se relaciona mucho con la materia de geografía impartida por el profesor Jaime Jeffroy. Y gracias a este proyecto tal vez nos interesemos porque desde el pasado hay conflictos territoriales y también en la actualidad siguen causándose, y algo interesante es que se relaciona con distintos temas de actividades económicas. Nuestra conclusión es: este tema nos llevó a aprender más sobre los conflictos territoriales en diferentes edades y años, y nos ayudó a aprender más a fondo sobre los conflictos territoriales.